¿Sabías cuál de todas las terapias más adeptos está atrayendo en los últimos tiempos? Si pensaste en biodescodificación o constelaciones familiares, no estás equivocado porque estas dos ocupan los primeros lugares. Pero el árbol transgeneracional no se está quedando atrás. Y justamente porque arribando la información del árbol, puedo comprender cuáles son los programas inconscientes que estamos heredando de generación en generación. El árbol no es místico, es pura biología. Y cuando entiendo que los sucesos dramáticos que han tenido que pasar mis antecesores no es por capricho de la naturaleza, sino que le permiten perpetuar la especie. Y cuando han podido sobrevivir a estos hechos muy dramáticos y se traspasa esta información a las generaciones siguientes, es porque se ha convertido en un programa de éxito, porque les ha permitido continuar con la especie, les ha permitido poder sobrevivir. Todo lo que hace que una generación sobreviva a situaciones adversas nos ha traído hasta este momento información a nosotros para poder, a través de la epigenética, adaptarnos a los nuevos tiempos que nos toca vivir, pero con la fortaleza de poder sobrevivir a situaciones adversas que aunque no nos gusten, se nos presentan igual. Cuando yo comprendo esta información inconsciente, puedo dejar de repetir para reparar. Puedo comprender cuál es el programa, entenderlo, comprender el para qué, y cuando hacemos esto, ya no lo traspaso a las siguientes generaciones. Entonces, si yo he tenido que vivir una situación sumamente dramática y me he quedado en el drama, en el papel de víctima, sin saber para qué me sucede lo que me sucede, hay una tendencia a volver a repetir. Por eso tenemos que tener más conciencia abordando el árbol transgeneracional para comprender qué me está queriendo enseñar para poder hacer los cambios necesarios y de esa manera ya nadie más repite este suceso. Y te lo voy a explicar con ejemplos. Mientras tanto te voy contando. El árbol transgeneracional lo podés hacer en la comodidad de tu hogar, con tus propios horarios, estudiándolo a tu propio ritmo. Si te interesa estudiar el árbol, yo te voy a dejar un enlace donde desde la primera clase vas a entender la nomenclatura, qué significa ser doble, heredero universal, estar en línea maestra y de esa manera comprender para qué te está sucediendo lo que te toca vivir en esta vida. Lo interesante del árbol es que no estamos destinados, sino que estamos programados. Y cuando yo entiendo el programa, y esto lo hacemos con el estudio del árbol, puedo dejar de repetir, puedo comprender el para qué, puedo entender que este suceso se ha ido repitiendo tal vez para mantenerme en sobreaviso y poder continuar con mi vida. ¿Cómo te lo explico con un ejemplo? Vamos a suponer que tu abuela o tu bisabuela fue casada en contra de su voluntad. Esto sucedía mucho y aunque algunos se sorprenden, todavía sigue pasando. Entonces, si fue casada con un hombre que no amaba, tal vez dejó un amor por ahí y ella tuvo que vivir este dolor emocional. Estar casada con un hombre, tener relaciones con ese hombre y tener que traer hijos al mundo que ella no estaba deseando. Esta información es dramática para esa abuela o esa bisabuela, porque ella tuvo que vivirlo en primera persona. Una cosa es cuando contamos algo, cuando remitimos a la historia, y otra es posicionarnos en su momento con lo que estaba viviendo y con lo que sucedía a su alrededor. Por eso siempre que hagamos el árbol, tenemos que entender el entorno que vivía ese ancestro, el cual se manifiesta cierta información que si le permitió continuar con vida, la va a traspasar a las generaciones siguientes. Esto significa que vamos a repetir lo mismo. Tal vez estás atrayendo una pareja donde no te sentís cómodo, donde sentís que no hay piel, donde entendés que tal vez te está ofreciendo cosas que a vos te conviene por lo que te ha sucedido en la vida, te estás conformando, pero te hace falta algo más. Pero por más que salgas a buscar otras parejas, el sentimiento, la sensación es la misma y estás repitiendo las emociones que vivió esa abuela o esa bisabuela, donde estuvo casada sin amor, donde tuvo hijos que trajo al mundo sin estar buscándolos. Toda esta información de dolor se va a traspasar a las siguientes generaciones, porque lo que una generación calla,
la siguiente la lleva en el cuerpo. ¿Cómo puedo terminar con esto? Haciendo consciente lo que esa abuela o bisabuela le tocó vivir. Puede ser cualquier otro miembro del clan, pero para saber con cuál de ellos estoy compartiendo información inconsciente, tengo que realizar el árbol transgeneracional. El árbol te da pistas, te dice con quién estás coincidiendo y esto se hace buscando fechas. ¿Quién coincide con tu fecha de nacimiento o con la fecha de concepción o con la fecha de defunción? En el estudio del árbol vas a poder comprender cómo sacar fechas de concepción teniendo en cuenta cuál ha sido la fecha de nacimiento y si el embarazo ha durado 9, 8, 7 meses. De esa manera vamos a arribar al árbol. Pero algo que tenemos que tener en cuenta. Al árbol no entramos por curiosidad, ni tampoco para juzgar lo que otros hicieron antes. Entramos honrando a nuestros antepasados, porque hicieran lo que hicieran, ese movimiento me ha traído con vida hasta acá. Si yo hoy tengo existencia, es producto de los movimientos que realizaron toda la genealogía. Quién se casó con quién se casó, quién abandonó a quién abandonó. Producto de esas uniones, yo estoy acá. Por eso entramos honrando el movimiento de cada uno de nuestros ancestros. No entramos por curiosidad, sino que entramos con una pregunta. La pregunta tiene que ver con algo que yo quiero sanar en mi vida. Ese bloqueo que no me permite, por ejemplo, desarrollarme profesionalmente o dejar de repetir, de atraer siempre los mismos tipos de pareja a mi vida. Cuando quiero salir de este bucle repetitivo, cuando quiero desbloquear mi potencial, tengo que estudiar el árbol transgeneracional. Lo del libre albedrío, te tengo una mala noticia. El árbol te está mostrando que es pura programación y repetimos para aprender lo que otras generaciones les tocó vivir, pero no han sacado provecho del aprendizaje. Una vez que la biología, al menos en 3 generaciones, perpetuó el conocimiento, ese programa de éxito que le permitió seguir con vida y traer nuevos hijos al mundo a alguna generación a pesar de las adversidades, y esas adversidades pueden ser hambrunas, guerras, violencia, estar con un hombre que te golpea mientras estás embarazada. Entonces esto va en contra de la biología. Todo lo que tenga que ver con muerte va a hacer todo lo posible para que no se repita. De esta manera podés comprender por qué muchas veces querés quedar embarazada, pero hay un programa inconsciente que no te lo permita. Que es cuando el médico te dice, biológicamente, fisiológicamente, orgánicamente, está todo bien. Busca por otro lado, que debe haber otra información para que puedas desbloquearte y así poder quedar embarazada. Entonces acá salimos a buscar en nuestro árbol, donde vamos a ingresar con una pregunta, quién de nuestros ancestros estamos en resonancia, para eso estudiamos la nomenclatura, y comprender qué situaciones tuvo que vivir a lo largo de su vida con sus embarazos o con las crianzas de sus hijos. Si hemos tenido, por ejemplo, una abuela que ha traído hijos al mundo sin desearlo, tal vez en cada embarazo ella sentía la emoción de que no quería a este hijo. No querer a este hijo es una información que se va a traspasar. Van a venir otras generaciones después que no quedan embarazadas, no porque ellas no quieran, conscientemente quieren, pero el programa inconsciente que hasta ahora no pueden ver es no quiero este hijo. Entonces la biología, para que yo no sufra el mismo drama que ha sido sumamente intenso o traumático de las generaciones anteriores, me está haciendo el favor de no quedar embarazada. Pero acá vos me podés decir, pero no es lo que yo quiero. Yo sí quiero traer hijos al mundo. Está bien, esa es tu información consciente, se entiende. Ahora hay que arribar a los programas inconscientes, por eso estudiamos el árbol transgeneracional, para poder desbloquear a quién le fue mal con estos hijos. Puede ser que los haya perdido, puede ser que estos hijos hayan muerto y esto haya sido muy doloroso, y como ha sido tan doloroso y ha llevado tal vez a la depresión, al suicidio o algún otro drama familiar, la biología entiende que tiene que traspasar esta información para que no le vuelva a suceder a otra persona, y la mejor manera de hacerlo es evitarle ese embarazo. Cuando arribamos a esta información podemos desprogramarla. Por eso hacemos el estudio del árbol transgeneracional. Si te interesan estos temas, yo te voy a dejar un enlace
donde desde la primera clase vas a poder armar tu propio árbol, descubriendo con cuál de tus ancestros estás teniendo esta información inconsciente, que la estás compartiendo. En el caso de que encuentres dobles, y ahí te explico cómo sacar las fechas para descubrirlos, te vas a dar cuenta que estás clonada a esa persona respecto a su información. No es un capricho. Es biológico, se necesita traspasar información para continuar con la especie, se necesita traspasar información de sobrevivencia para poder adaptarnos a los nuevos tiempos que nos tocan vivir, donde tenemos que seguir en supervivencia. Por lo tanto, todo lo que le permitió a generaciones anteriores continuar con vida, por más dramático que haya sido, a mí me van a legar este conocimiento para que yo también tenga herramientas. Acá está el para qué me toca vivir o para qué les tocó vivir esto. ¿Qué teníamos que aprender? Porque si no aprendo y repito, la biología necesita seguir traspasando este conocimiento a las generaciones siguientes. Vendrán nuestros hijos a heredar el mismo programa hasta que alguno en el árbol haga algo diferente. Cuando hacemos algo diferente, dejo de repetir para reparar. Reparar es hacer todo lo contrario, entender para qué nos sucede esto y hacer algo con eso. Si yo entiendo que la abuela no quería tener esos embarazos porque la casaron con un hombre que ella no deseaba, tal vez me toca vivir la misma situación de casarme con un hombre del cual luego me siento desenamorada. Al principio sentí que teníamos puntos a favor, después me doy cuenta que ni siquiera tenemos piel. ¿Para qué repetí? Repetí para aprender y para poder salir de esas situaciones. Tal vez me toca vivir situaciones de violencia. La abuela lo soportó, la bisabuela también. ¿Y qué se les dijo a ella? Que el matrimonio era para toda la vida. Por lo tanto, continuaron toda su vida sometidas, sufriendo todo tipo de violencia porque esa era la creencia, continuar con ese marido por toda la vida. Llega alguien que va a reparar en el árbol, por algo nos llaman las ovejas negras, y cuando se da cuenta que no está viviendo una situación adecuada, se separa, terminando así este programa repetitivo, saliendo de ese bucle que parecía no tener fin, entendiendo que es más importante mi vida, mi supervivencia, la felicidad de mis hijos si los tengo, y que tengo la oportunidad de rehacer mi vida tal vez con otra pareja. Eso es reparar, terminar con lo que se venía repitiendo de generación en generación. Pero para eso voy a tener que hacer algo diferente. Y para poder hacer algo diferente tengo que entender qué le sucedió a mi genealogía, para qué le sucedió lo que le sucedió, cuál era su procedencia, de dónde venían, qué situaciones dramáticas tuvieron que atravesar. El árbol se arma con historia. Tal vez no obtenés toda la información de fechas de nacimiento, de partidas, de defunción, pero sí historias. Tal vez tu familia no te la quiere revelar, pero algún primo, algún vecino, algún amigo tiene parte de esta información. Entonces vamos uniendo piezas como si se tratara de un rompecabezas. Voy armando mi información transgeneracional para comprender por qué me pasa lo que me pasa. Cuando yo entiendo y hago algo con este programa, dejo de traspasárselo a las generaciones siguientes. Te voy a contar un secreto de por qué algunas parejas se llevan tan mal que cuando entiendo esto de la información del árbol transgeneracional, puedo hacer cambios y de repente transformar esta relación de pareja en algo más amigable y más positivo. Supongamos que estás en línea maestra con tu pareja. Para entender lo que es una línea maestra, estudiamos el árbol transgeneracional y vamos a comprender que hay personas con las que nos llevamos 6 meses de diferencia. 6 meses exactos, ya sea en fecha de nacimiento, porque uno ha nacido 6 meses antes o 6 meses después, no importa de qué año. La cuestión es que tenemos una tablita donde comprendemos que estamos por fecha de nacimiento, ni un día antes, ni un día después, 6 meses de diferencia. Puedo estar en línea maestra con cualquier otra persona, amigos, jefes, compañeros de trabajo, pero vamos a ver cómo afecta en la pareja. Cuando estamos en línea maestra, tal cual la palabra nos lo dice, el otro es mi maestro. Entonces, cuando lo conozco, me obnubilo, me causa mucha sensación de
de conocimiento, porque todo lo que dice es un aprendizaje para mí, porque es mi maestro. Yo también soy su maestra. Entonces nos complementamos. Todo lo que yo le cuento, él no lo conoce y lo toma de muy buena manera. Todo lo que él me cuenta, todo lo que él me enseña es un aprendizaje para mí. Entonces sentimos que estamos con la pareja ideal. ¿Te ha pasado esto en tu vida? ¿O conoces a alguien que haya tenido que atravesar por esta situación? Compartirle este video para que aprendan lo que es estar en línea maestra. Esto es fantástico porque hay mucha armonía hasta que nos casamos. Porque cuando nos casamos con un maestro, nos vamos a encontrar con que a nadie le gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y nuestro maestro siempre sabe cómo hacer las cosas. Por lo tanto, nos está corrigiendo todo el tiempo. No hay forma de que lo que yo haga le venga bien. ¿Has escuchado esto? Porque tu maestro sabe cómo hacerlo. Entonces, todo el tiempo te da directrices de cómo hay que hacer las cosas. Cuando estamos en línea maestra, uno es maestro del otro. Por lo tanto, vos también hay un montón de cosas que no aprobás de cómo las hace porque sabes hacerla mejor. Cuando entendemos que estamos en línea maestra, cuando somos pareja y entendemos este programa, podemos salirnos de él, comprendiendo que nuestra dinámica va a ser corregirnos todo el tiempo, porque yo soy tu maestra y vos sos mi maestro. Cuando entiendo la dinámica, puedo hacer los cambios necesarios, por ejemplo, reírnos con nuestra pareja cuando nos descubrimos que otra vez le estamos diciendo cómo hacer las cosas, para dejar de desaprobarnos, para que el otro no sea mi enemigo y poder recuperar esa complicidad, ese amor, esa manera de aprender uno del otro, que cuando me contaba algo que yo no sabía, me encantaba porque me nutría con su conocimiento. Podemos cambiar lo que está pasando cuando abordamos el estudio del árbol transgeneracional. Entender cuáles son los programas me permite salir de esas limitaciones. Y lo mejor de todo es que no le voy a dejar a mi descendencia que tenga que pasar por las mismas situaciones dramáticas o traumáticas. Aprender me permite entender el para qué me pasa lo que me pasa o para qué mis ancestros tuvieron que soportar estas situaciones. Entonces, cuando vayas a abordar el estudio del árbol, siempre vas a iniciar con una pregunta. No se entra por curiosidad. Si no, te vas a encontrar con números e información chata, un montón de datos que no entendés para qué sirven. Para comprender y que el árbol te hable, se hace entrando con respeto, honrando a nuestros antecesores y de esta manera, sin juzgarlo, poder comprender que hicieron lo que pudieron con el conocimiento que tuvieron, que hicieron lo mejor que podían, que otra cosa no pudieron, como nosotros mismos. Cuando miramos hacia atrás en nuestro pasado y por ahí decimos, ¿por qué no lo hice de otra manera? ¿Por qué no sabías hacerlo de otra manera? ¿Por qué he tomado tantas malas decisiones? No fueron malas en el momento en que las tomaste. En el momento en que tenías que elegir cuál era la mejor decisión, te inclinaste por una. Tal vez con el tiempo los resultados no eran los que estabas buscando. Eso no significa que elegiste la mala. Simplemente con el conocimiento que tenías en ese momento, era la opción mejor que estaba disponible. Nuestros ancestros vivieron lo mismo, hicieron lo que pudieron. Entonces no juzgamos si uno abandonó a otro. Entendemos el dolor que pueden haber padecido muchos de ellos, pero es la historia de ellos, no es mi historia. Yo solamente puedo hacerme cargo de los resultados de las acciones que estoy llevando adelante. El estudio del árbol me hace salir de repeticiones y de comprender para qué tuvieron que vivir las situaciones que tuvieron que atravesar. Me tengo que situar en su contexto, en aquella edad, en aquellos tiempos, cuáles eran las creencias en aquel momento, porque tal vez difieren mucho de cómo pienso yo ahora, pero tengo que hacerlo con la cabeza de ellos cuando estoy encontrando que tengo alguna resonancia de información inconsciente. El estudio del árbol es apasionante, por lo tanto, si te interesan estos temas, no dudes en ingresar a este enlace para que puedas armar tu árbol desde la primera clase, comprendiendo la nomenclatura, qué significa cada símbolo, de quién estoy compartiendo información, para qué, y de esta manera poder desbloquear tu potencial y arribar a resultados que hasta ahora no has podido. En otros videos te cuento más de lo que descubrimos en el árbol transgeneracional.